el Faro de Jan. Ai, Jan parece que lo fan de menos. ¿Qué hay, mozos? ¡Ya estoy aquí! ¡Siéntome mejor! ¡Utais, collacios! ¡Tuve malo nada más que 3 días! Comandante Ocho Pates a Unidad 1, responda a Unidad 1. ¡Ocho Pates! ¡Y ya! ¿Estás mejor? Sí, como un coral. ¿Qué está pasando en el espacio? Estamos haciendo muchas cosas buenas. Podemos jugar a los exploradores del espacio. Hay radiotransmisores, cascos... ¡Bien, chaval! ¡Préstame todo del espacio exterior! Tengo que marchar. Estoy a la gueta de signos de vida en ayuna. ¿Qué hay, Jan? ¿Cómo estás? Estamos caminando por la lluna. ¡Qué mala pata ponerme malo! ¡Que deben sin poder jugar a todo lo del espacio! ¡Oh, Millán! ¡Qué bien que te topamos! ¡Préstate el mío otra vez! ¡Halo! ¡Y es muy guapo! ¡Vaya lo que te perdiste, Jan! ¡Estoy preciosísimo! Vaya, soy el único un año del universo que no lo está pasando bien. Control de misión a los exploradores del espacio. Volví otra vez para la base. Volví para la base. ¡Coi, Mantón! ¡Estoy prestosísimo! ¿Qué hay, Jan? Allégorame de vete. Güey, no tengo tiempo para falar. Nave Yunar, utais. ¿Para qué ya estoy Cuidado, vaquero espacial. Cuasi vaporices al comandante Ocho Pates. Sí, vaya, Falando desde el control de misión, Ocho Pates, una falsa alarma. Cuánto lo siento, Jan. Tengo que seguir trabajando. Hola, güeyines, por lo menos hay de alguien que tiene bajar para jugar conmigo. ¿Cómo anda a tope el puerto de la charana feliz? Y el día del gran desfile en el puerto. Todos los remolcadores están engalanados con banderas de colores y con flotadores. Este desfile está muy guapo. Eso me parece a mí, Oti. Es que bien mal espulgues, pero un tal su flotador. ¿Acaso no estoy bien, güey? A males pulgues, ¿no vas a ir al desfile? Vosotros tenéis tiempo de flotar pel puerto como baballones, pero yo tengo cosas que hacer. Vas a ir al desfile, mi gallina? No va a ir. Tenemos mucho trabajo. Pero bueno, entonces no te presten los desfiles. No, cuando tengo cosas que hacer, no me presten. Mal espulgues ocupado, coimed algún día tenía que ser. Prestaríame saber por qué males pulgues no quiere ir al desfile. Estoy en lo que yo llamo un barco de basura flotante. Atentos todos los remolcadores. Tienen que presentarse en el punto de salida del desfile. A la Fediondu, no van a ver solo que llegamos, van golelo bien golío. Bueno, el puerto no va a trancar por un desfile tan fato. Tranquilo, males pulgues, no va a trancar, pero... no puedo sacarles banderes. Acuérdate que tienes mucho que hacer. Bien que lo sé. Tú acaba aquí, yo voy a supervisarlo tu puerto. Muchas gracias, males pulgues. De todas maneras ya me descargaron y voy para el desfile. ¿De verdad? Pues sí, el puerto mandó una invitación especial. Tranford no fue el único barco invitado al desfile. Estaba Civi y también lo convidaron. Alguien tendrá que trabajar. Parece que están todos convidados al desfile menos yo. No soy entendelo. A males pulgues siempre prestaron los desfiles. Nada en el desfile tendré yo que ver. Si no me invitaron, verélos después. A males pulgues, cuando acabemos aquí, ¿podremos ir al desfile? Ya te lo dije. Tengo mucho trabajo para ir a ese desfile tan fato. Venga, males pulgues, que va a ser muy prestoso. Que no voy. Bueno, Val, pero si tú no vas, yo tampoco voy a ir. Que yo no quiera ir a ese desfilucu no quiere decir que tú te quedes. Tú por mí no te esmuelas. ¿Males pulgues? Ya tuve en el dique seco estos 2 días para que el mío motor se punchera a punto. Puedo pasar otro día guapamente. Pero males pulgues. Te xuro que hay daqué que non me parece bien. Están todos nosos puestos y el desfile está a punto de entamar. Pero esperáis un poco, aquí bien colasín. Colasín, males pulgues cambió de opinión. No, tendría que quedarse un día más en dique seco a ver si se arregla el mal humor. ¿Tuvo en dique seco? Sí, home, sí, estos 2 días. Meca, por eso está tan enfurruñado. Sabíalo yo. ¡Qué valuques! Teme que sé lo que está pasando. Para ir el desfile hasta que vuelva.
parar el desfile, ¿qué quedará facer este? Ya entiendo cómo se siente Malespulgues, ignorao. Venga, cabezas espaciales, vamos a destrozar en cachinos aquel monte. ¿Cuál monte? ¡Qué mentira, bobona! ¡Candela! Tantos xugando exploradores del espacio menos yo. Dixistillos que querías xugar. Non, pero... Nunca non tengas miedo de deciles cosas, Illán. A vegaes los amigos tan ocupados xugando que non se dan cuenta de que a ti tamén te prestaría. Sí, ya sé lo que voy a hacer, dicillos, que quiero xugar. Muy bien, Illán. Pero non tengo casco nin radiotransmisor. Para un poco, ya sé cómo puedo pasarlo bien con ellos aunque no tenga casco. Y hablando de pasarlo bien, voy a ver si Malespulgues va a ir al desfile. Malespulgues, la culpa de que no tengas la invitación para el desfile tengo la yo. Ya te dije que tenía mucho que hacer. No sabía que estabas en dique seco. Mandé la invitación para el Caiceta. ¿Quieres decir que...? Teme que nunca la recibiste. Te xuro que non. Siéntolo mucho, Malespulgues, tienes que sentirte gacho. Pero ahora vendrás, ¿eh? Ya tarde abondo. Anda, Malespulgues, por favor. Va a estar todo muy aburrido si non vas. ¿Aburrido? ¿Falaste tú con él? ¿Va a venir? Non sé. Si non bien va a ser la mi culpa por equivocarme con la invitación. Non tengas miedo. De xuro que Malespulgues afeitaría el bigote antes de perderse el desfile. Esa ye la señal para entamar. Paez que empiecen el desfile en sin Malespulgues. Eita la lancha contra el fuego. La pistola d'agua más grande del puerto. Que entame el desfile. El primero que desfila este año ye Chistera. Y lleva el flotador estrella de la flota. Eita Xuanín, ximelgándose hasta el centro, remolcando al faro de la flota cero. Aquí vienen Pedrín y Colasín cargando madera y plátanos. Pones Ixelu y saldramos un cucurucho de plátano y madera. Prestaríame que Malespulgues estuviese aquí. Está perdiendo el desfile. Parece que mi gallina lleva la grúa de petróleo y Muselín está arrastrando el hidroavión de Sally. Atendei, que é esa música? ¡Cai, collacios! ¡Ye Malespulgues! ¡Vini con la música! ¡Ye Malespulgues! Un desfile non se puede hacer en sin música. Ni tampoco en sin todos los barcos. Préstame que vinieras, Malespulgues. Préstame que me invitareis. Después que mi gallina y Malespulgues solucionaron el enguedello de la invitación, parecía que todo iba a acabar de colorinos. Bien, cuasi todo. Pero que hay un desfile en sin un poco de basura. Yo quiero que vayamos pa' Neptuno. Mellor vamos pa' Mercurio. Yo quiero ir a sintar. Sí, a sintar. ¿Estaríamos que xogara yo a los exploradores del espacio? Ay, Meca, el mío mellor amigo y no lo invité a xugar. Siéntalo. Dicimos que estate de yau. ¿Sabemos ocupar pasándolo también? Venga, tuve que preguntarlo yo, pero ya estoy preparado para xugar. Y un talto casco especial. Non hai problema. ¿Por qué non xugamos a que yo era un astronauta y que aterricé de emergencia en Marte? Eso ye, y entonces salvamoste. Venga, mocines, todos a xugar. ¡A xugar! Preparaos para ir a Marte. Tenemos que rescatar a nuestro amigo Illán. La cuenta para atrás. 3, 2, 1... ¡Despegando! El gran mago. A la casú, a la casante, a de chantáis a caberá. ¡Funcionó! ¡Ya increíble! El mío equipo nuevo de magia ¡es maravilloso! Este iba a ser el mejor espectáculo de magia que el faro hubiera visto. ¡Y ya, míranos! ¡Sí, guapísimo, guapísimo! ¡Ay, Jan, mira para acá! ¡Soy el asombroso Ocho Pates y los frutes voladores! Non tes molestas, Ocho Pates, ya sé que ya es el acabose. ¿Cómo va nuestro escenario? Muy bien, mira. Oh, espectacular, pero ¿cómo vamos a hacer para levantar el telón? Con esta caña de pescar. Todavía tiene algún fallo. Rapazos, non vistais Antón? Vai ir buscalo, todavía non
decidimos que va a facer el nuestro número de marcha. Espero que Ian non me alcuentre. Quiere que participe en el número de marcha, pero soy tan cobardín. Antón, por qué te guardes de nós? ¡Ey, non me estaba guardando! Entós, ¿qué estabas haciendo? Estoy pensando que me apetece almorzar. Eso, oye, voy a almorzar. Hai que falar del tono. Un bollo preñado d'algues. Antón, espera. Prestaríate facer el truco del sombrero? Yo non lo sé. Entós, ¿qué de qué quieres facer en el número de marcha, Antón? Nada. Yo non quiero participar nese número de manxa. Non quiero. ¿Qué pasará, Antón? ¿Que mire para los barcos? Claro, igual me ayuden a ver lo que pasa, Antón. D'algunes veces, hasta los mejores amigos non son entenderse entre ellos, hasta que saben cómo se siente el otro. Esto aplícase a las personas y también a los barcos. ¡Ey, Pipona! Si la mi ñapia sabe a lo que me huele, sabe que tuviste remolcando al señorito Fediondo, ¿nun yasina? Adivinastilo. ¿Tengo puerco el focico? ¿Querrás decir, béseme la cara con lo puerco que está el barco? ¿Está mal toyo? Si se cobra, no importa. Todos quedamos chiscaos de porquerías después de trabajar con el señorito Fediondo. Y un traballo puerco, pero Fediondo y un bon traballador. Sí, y uta el rey de la basura agora. Tapa el cai. Non quiere venir aquí. ¿Por qué non? Non lo sé, está un poco raro. Piensa que es mejor que nos, ¿verdad? Non, peme que ya al revés. ¿Qué quieres decir? Peme que está tristallao porque el so traballo ye muy puerco y poco prestoso. Pero es importante y failo per bien. Ya lo sé, pero el otro día pasó de que me dejó pensativo. Anda, cuéntalo. Estaba yo transportando la casa de señorito Fediondo. Estaba vacía y limpia, además, después de acabar el trabajo del día. Después Escoba díxonos que fuéramos a hacer otro trabajo. Ay, Escoba, por favor. ¿Por qué no? Necesito vos. Non quiero entafarrame otra vez y tampoco que Guerrero tenga que goleme. El sogolor nunca me molesta, pero honesto, Callina cuenta de que quizás él piense que a mí puede molestarme y te ama a gusto por ello. Asina que punxime da ánimo. Fediondo, ¿por qué no vienes con nos al Cae la Estrella? Non me apetece. Venga, vamos pasarlo per bien. Non, gracias, Guerrero. Va a ser mejor que quede aquí. A los otros barcos chocollos que a señorito Fediondo y diera vergüenza estar con ellos. A todos menos a Chistera. No me extraña. Si goliera como Fediondo tampoco iba a ir a ningún sitio. Ya estás criticando otra vez. ¿Qué quieres decir? Incorries a Fediondo todo el tiempo. ¿Con lo de la basura? ¿Yo? Sí, tú. No es posible. Yo... Igual tenéis razón. Voy a falar con ese rapaz. Peme que señorito Fediondo es muy reservado para dicinos lo que siente. ¡Eso ye! Antonio me reservó, igual que señorito Fediondo. Voy a preguntar yo, Chapatas, lo que piensa. Entonces, ¿crees que Antón da vergüenza actuar un número de marcha? Puede ser, a mucha xente non lle presta actuar con público. Pero todavía puede facer daquella. Podía estar tras el escenario. Sí, te iba a prestar, y quiero decir, préstame, mientras no tenga que estar con el público. ¡Qué buena idea! Oye, igual puedes subir el telón. ¿Qué te fue? Güeyines, prestaríame saber si los barcos están ayudando a señorito Fediondo con lo del sofocamiento. Como buen amigo, Chistera dixo y a Fediondo cuánto ellos prestaba a él y a los otros barcos la so compañía. Y es el mejor, Fediondo. ¿Piénseslo de verdad? Dende lo fondo del mío sombrero. Remolcar basura requiere esfuerzo y cuallo. Y de verdad, tú hiciste el trabajo mejor que ningún de nos. Pero... ¿y el golor? Babayáes. Ya, ¿y lo puerco? Bobaes. Gracias, A mí también me presta. Ahora podemos entregar a nuestra basura. ¿Vas a ayudarme? Va a ser un honor. ¡Vamos! Chistera, mira eso.
La ponte el tren resquebró. Una grúa está teniendo perella. Deben estar iguándolo. Espero que el tren de abastecimiento te ha enterado. Meca, non lo sabe y é muy tarde para avisarlo. Meca, no. La grúa no lo va a aguantar. La ponte va a fundir. ¡Au! Tenemos que hacer de aquí. Piensa, Fediondu, piensa. Tengo una idea. Embúrriame hasta allí. ¡Rápido! No entiendo. ¿Qué faes? Uso la cabeza y la basura. Si lo hago bien, entonces el tren chocará contra la mía basura. Pero pues mancate. Puede ser, pero tengo que correr ese riesgo para salvar el tren. Fediondu, amigo, y es muy valiente. De verdad, nada más espero que esta idea no huela mal. La idea de señorito Fediondu tuvo un éxito tremendo. En cuenta de cayera al agua, el tren cayó en la basura de señorito Fediondu. Aunque parte de la carga cayó en el agua, nadie se mancó. Y es un gallo, chaval. Salvástelo. ¿Salvélo? Pues claro que sí. Veme que lo logré, pero por los pelos. Espera, voy a decirlo a todo el mundo. Tengo una idea mejor. ¿Qué tal si yo os lo digo yo mismo? ¡Ey, gallo, ey! Muy bien, preparaos. El espectáculo va a entamar. ¡Arriba el telón! Gracias. Estoy muy emocionado.